Listo. Empiece, profe. Nosotros estamos aquí Prefiero tras mucho para bambalinas, todos. cualquier cosa. Gracias, don Eduardo, es muy amable. Muchas gracias. Maestros, muy buenas noches para todos. Los saludo desde la ciudad de Cali. Muy buenas noches. Mi nombre es Isabel Ocampo. Yo creo que la mayoría de ustedes pues ya me conocen. Soy maestra de lengua castellana, especialista en lectura crítica y pues conocedora, por así decirlo, de la estructura de la prueba de lectura crítica a nivel de prueba saber, a nivel de prueba ECAES y pues a nivel, digamos, de la orientación para la evaluación de las pruebas que tienen todo lo que es la evaluación por competencias. ¿Ok? Pues a la mayoría creo que los conozco, ¿no? Creo que hay muy pocos estudiantes nuevos, o hay algunos estudiantes nuevos, por favor. Los que son nuevos, me gustaría que me levantaran la manito y me escribieran por el chat. ¿Sí? Los que están nuevos, por favor. Los que están nuevos, me escriben por el chat, por favor. Nuevos, a ver. Disculpe, profe, qué pena. Alexander Pérez, por favor, ¿puedes apagar el micrófono? Gracias. Es decir, como están entrando en este momento personas a la sala, no me está dando el espacio de poderlo silenciar. Bueno, entonces, Profe, si si quieres, ¿por qué no nos dejan a una nosotros el coorganizador? Ya. Yo creo que ya puedo hacerlo. Es que, a ver, silencio. Podemos cerrarlo para todos y la profe Isabel que hable y ella lo habilitará Ay, cuando sí, requiere, ¿vale? Vale, lo vale. mejor es cerrarlo para todos. Vale. Sí. Ok, maestros. Entonces ya están silenciados, ¿sí? En ese momento están silenciados. Profe Isabel, habilítese porque yo lo silencié a todos. Ya. Entonces, en este momento en adelante están silenciados. Más bien cuando van a participar nos avisan y los habilitamos. Ahorita están todos Vale. inhabilitados. Ahí estoy mirando en el chat quiénes son nuevos. Por favor, me dejan sus nombres. Necesito saber qué tantas personas hay nuevas en la sala. ¿Listo? Sin embargo, para los que ya llevan pues el tiempo con nosotros en el curso, lo que vamos a hacer es una retroalimentación de la parte introductoria, pero vamos a trabajar nuevos ejercicios y nuevos textos diferentes a los que hemos trabajado en otras ocasiones. ¿Listo? Entonces, para que haya mayor ejercitación. Veo que hay muchísimas personas nuevas, yo les agradezco muchísimo, ¿sí? Hay muchas personas nuevas, casi la mitad del curso, ¿cierto? Es nuevo y pues me parece genial poder de una manera u otra, poder colaborar con estos maestros que entran por primera vez. ¿Listo? Voy a hablarles en términos generales de lo que es la prueba de lectura crítica para el concurso de maestros. Y comenzaré en este momento a compartir pantalla. ¿Listo? Bueno, en este momento hay 255 personas. Comienzo a compartir pantalla en este momento. ¿Listo? Vale. Creo que ya en estos momentos me están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno, me indican por el chat si ya la estoy viendo. Ok. Listo, Javier, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, hablemos de las generalidades de la prueba, por así decirlo. Vamos a enfrentarnos a una prueba que es, por así decirlo, dentro del concurso docente, una actualización de los parámetros de evaluación que se habían tenido hasta el momento, porque recordemos que hasta el año 2016 la prueba de lectura crítica no existía en la prueba de evaluación docente para el concurso de admisión a trabajar con el Estado, sino que existía la prueba de actitud verbal, ¿verdad? Por el hecho de las transformaciones en la forma de evaluar que está teniendo la prueba Saber 11 a partir del año 2014 y de la prueba ECAES a partir del año 2017, la prueba de actitud verbal se transforma en la prueba de evaluación docente, en algo que ustedes van a conocer ahora, que es la prueba de lectura crítica, ¿verdad?
Pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿de qué se trata la prueba de lectura crítica? La prueba de lectura crítica, por así decirlo, es una prueba que trata como de integrar dos áreas del saber o dos áreas del conocimiento, que es el conocimiento y las actitudes del lenguaje y el desarrollo del pensamiento crítico que nos da la filosofía. De esa manera está planteada para los estudiantes de grado 11, así de esa manera está planteada para los estudiantes de LCAES y de esa manera está planteada para la prueba de los maestros en este momento. Por así decirlo, para que me entiendan de alguna manera lo que les estoy diciendo, ¿sí? Para tener en cuenta esta prueba, ¿cierto? Para tener en cuenta en esta prueba, tenemos que tener en cuenta lo que es el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Qué es pensar críticamente? Pues pensar críticamente es lograr que nuestro pensamiento relacione y establezca conexiones con todos los saberes que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida. De nuestra vida académica, de nuestra vida familiar, ¿sí? Es lograr cómo combinar las cosas para lograr establecer afirmaciones, ¿verdad? ¿Cómo se desarrolla ese pensamiento crítico? Pues a través de la lectura crítica, que es una capacidad que tenemos todos nosotros de realizar un análisis profundo para dar cuenta de las relaciones que aparecen entre los discursos, ¿ya? ¿Cómo lo logramos, verdad? ¿Cierto? Si estamos conociendo la prueba, que es lo que todos nosotros queremos, que cuando nos aparezcan estas preguntas de esta evaluación, ¿cierto? De lectura crítica, cuando nos aparezcan que no nos cojan, digamos, sin saber de qué se trata o a ciegas, como a muchas personas, ¿verdad? La idea es que nosotros manejemos con las herramientas que vamos a trabajar el curso, manejemos la prueba y no que la prueba nos maneje a nosotros. Entonces, de esa manera es muy bueno que nosotros comencemos a preguntarnos qué debemos saber y también qué debemos aprender. La prueba, por así decirlo, está organizada en 10 contenidos, que son los que ustedes están viendo aquí. 10 contenidos, por ahí lo dicen, pues 10 temáticas. Sí, vamos a ver 10 temas, profe. No, pues hablemos como de contenido, ¿cierto? La prueba está estructurada en estos 10 contenidos en donde ustedes, según lo que les estoy planteando ahorita en esta diapositiva, pueden observar que hay contenidos que son propiamente del lenguaje, que son propiamente pues del pensamiento crítico que nos da la filosofía, ¿sí? Entonces, nosotros a lo largo de estas 7 sesiones que van a tener conmigo, vamos a ir interiorizando en uno más que en otro de estos contenidos que están aquí, pues vamos a mirar estos 10 contenidos clase por clase para poder que ustedes vayan observando cómo o de qué manera las preguntas corresponden a estos enunciados. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos contenidos? Pues el manejo de las competencias comunicativas, algo sobre lo que vamos a tener muchísimo énfasis, que es algo que se llama niveles de comprensión lectora, ¿verdad? Y esto de niveles de comprensión lectora, el conocerlo y el manejarlo nos va a dar un clic especial, por así decirlo, nos va a dar un plus frente a lo que es la prueba y cómo manejarla. Vamos a hacer muchísima fuerza en la clasificación de los textos, porque el conocer esta clasificación de los textos nos va a permitir a nosotros tener un pie adelante, un punto más alto de comprensión a nivel textual. Y estos otros textos como lo son funciones del lenguaje, el lenguaje figurado, los conectores, juicios de valor, ¿cierto? Son, por así decirlo, temáticas que van a estar implícitas en todas las preguntas que vamos a trabajar. ¿Qué pasa con los otros, con los que no subrayé? Por ejemplo, la estructura de los textos narrativos, que la estoy por acá resaltando, y la estructura del texto argumentativo, por así decirlo. Ay, perdón, se me rayó. Por así decirlo, la estructura del texto argumentativo son las dos estructuras textuales con las que más vamos a trabajar o a la que más palito le vamos a dar, porque es en donde se van a encontrar la mayoría de los textos de análisis que vamos a trabajar dentro de nuestra prueba de evaluación. ¿Listo? Bueno, listo. 10 contenidos para trabajar. Dejé de compartir en este momento. Quiero revisar cuántas personas hay en este momento en la sala. Hay 267 personas. Ok.
Bueno, entonces, como ustedes pueden ver a nivel de temas, yo no puedo decirles es que la prueba me va a dar estos temas, tengo que repasar estos temas, porque sencillamente la prueba de lectura crítica no es una prueba que te evalúe en temas, sino que desarrolla, por así decirlo, la habilidad de leer críticamente. Todos nosotros aquí podemos leer, pero ¿será que lo hacemos críticamente? Lo que yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿qué tan crítico soy con lo que leo? Y ojo, que una cosa es ser crítico y otra cosa es ser criticón. La mayoría de nosotros somos criticones ante los textos y no críticos. Decimos, ay, ese texto está malo, o ese texto tan largo, y no, qué pereza, qué aburridor. Pero ¿saben por qué se generan ese tipo de, por qué se generan este tipo de apreciaciones de parte de nosotros? Porque no hemos alcanzado un nivel de lectura que de verdad nos permita comprender en su totalidad y analizar lo que dice un texto. ¿Está bien? Vuelvo a compartir pantalla, mis queridos maestros, la diapositiva que tenía de los contenidos. No sé si quieren tomarle un pantallazo para que ustedes clase a clase puedan hacerle un check-in de lo que estamos viendo, ¿verdad? Para que al final de estas 7 clases que vamos a tener, ustedes me digan, ve, teacher, no hicimos casi énfasis en esta, por favor, profundízanos un poquito en esto, ¿listo? Porque todo ese tipo de sugerencias pues son válidas dentro del trabajo y la construcción de esta clase. La idea, mis queridos maestros, es que como es una clase de lectura crítica, pues nosotros podamos expresar nuestras opiniones, pero pues la verdad a todos nos falta un poquito de manejo y cultura frente a lo que es el manejo de las clases virtuales como tal, ¿verdad? Entonces, pues, yo trataría de compartir esta presentación por el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Casi siempre lo hago al final del curso, por así decirlo, pues para evitar que se filtre el material en otros espacios que no sean los de clase, porque pues de una u otra manera, pues nosotros los maestros tenemos material que es recopilación de nuestro trabajo, selección de nuestros textos, entonces casi siempre lo comparto hacia el final, mis maestros, ¿sí? Entonces por eso les digo, como igual la clase les queda grabada, pues ustedes pueden recurrir a ella, pues están todas las funciones que ustedes pueden desarrollar, como es la de tomar el pantallazo, ¿verdad? Para poder hacerlo. Casi siempre, y pues para que no de pronto vayamos a insistir sobre el asunto, yo comparto las diapositivas al final del curso. ¿Listo? Bueno, entonces, seguimos con esto de los contenidos. Si ustedes pueden ver, aquí no hay ningún tema que usted diga, estoy ajeno a él, tal vez, como me decían en otra ocasión, en otro curso que di hace poco, me decían, maestra, nunca nos habían hablado de esto de los supuestos, ni esto de los juicios de valor, ¿cierto? Entonces, en estas dos temáticas o de estos dos contenidos que, por así decirlo, son relativamente nuevos para algunas personas que puedan estar aquí, sobre todo si no están dentro del ámbito de la docencia, sino que se desarrollan como profesionales en cualquier otro ámbito del saber. Entonces, tal vez para ellos estas dos apreciaciones sean desconocidas y cuando las veamos, pues voy a tratar de ser muy incisiva a la hora de su explicación. ¿Sí? La personita que ustedes ven rondando por aquí es mi hijo, ¿cierto? Entonces él no participa dentro de la clase, pero él está muy pendiente de todo lo que hace la mamá. Entonces yo espero que ustedes comprendan un poco de lo que se trata un poco el trabajo desde la virtualidad y más cuando estás en casa y eres mamá. Listo, yo sé que ustedes lo van a comprender un poquito. Él trata de no acercarse mucho, pero pues a veces la curiosidad le gana. ¿Bien? Bueno. Ya expuesto esto, mis maestros, y estos temas, pues vamos a arrancar con el que mayor inquietud nos debe generar, que es con niveles de comprensión lectora. No sé si ustedes en algún momento, mis queridos maestros, han escuchado o han tenido la posibilidad de escuchar que de una u otra manera la prueba saber maneja diferentes porcentajes a la hora de calificar, ¿sí?
que no todas las preguntas valen lo mismo, que hay unas preguntas que por su nivel de complejidad pueden valer más o pueden valer menos, ¿cierto? Tal vez sí, esa es una posibilidad grande. No todas las preguntas tienen el mismo nivel de complejidad y al no tener el mismo nivel de complejidad quiere decir que van a tener puntajes mayores o menores dependiendo de las habilidades que ellas representen, ¿cierto? Y eso se da, por ejemplo, en el caso de la lectura crítica, que esas preguntas obedecen a unos niveles, por así decirlo. A nosotros, como educadores, nos piden que estemos en un RAS básico, ¿listo? En un RAS básico a nivel de esos niveles de comprensión lectora, ¿listo? Así como la prueba de aptitud numérica es una prueba estándar, es una prueba genérica que va para todos los aspirantes, al igual que la prueba de lectura crítica es una prueba que mide un básico de nivel para todos, ¿listo? No es de pronto como la prueba de CAES, que en algún momento se pidió para las personas que tenían que ver con alguna área de las humanidades o se estaban graduando para alguna área de las humanidades, que tenía de pronto la escritura de un ensayo y ahí se medía también la parte de la producción escrita. En la prueba de aceptación para el concurso docente, ¿cierto? En esta prueba no tenemos una prueba de producción escrita que nos pida que realicemos alguna producción de un ensayo ni nada de lo demás, sino que nos van a medir en un básico porque es una prueba genérica, ¿cierto? Es casi, mis queridos maestros, una prueba muy similar a la que presentan los muchachos de grado 11 en la prueba Saber 11, que es el nivel básico que todos debemos tener. ¿Listo? Por así decirlo. ¿Listo? Entonces, pues comienzo a hablarles un poquito de esos niveles de comprensión lectora. Se los hago acá antes de proyectárselos, son 3, se los voy a explicar de una manera muy coloquial. Yo sé que acá estamos entre profesionales, pero a veces el vocabulario técnico y las palabras muy complejas como que no nos ayudan a entender. Entonces yo trato de ser muy coloquial a la hora de explicar para poder que a todos nos quede muy bien entendido por medio de los ejemplos de lo que me estoy refiriendo. ¿Bien? Cuando yo hablo de los 3 niveles de lectura, quiero que nos visualicemos en un escalón que va en avance, ¿cierto? Vamos a tener un nivel 1, un nivel 2 y un nivel 3. El nivel 1, mis queridos maestros, es el nivel de interpretación, es el nivel número 1, interpretativo literal, discúlpenme, fui redundante. Interpretativo literal. En este nivel de lectura vamos a encontrar preguntas cuyas respuestas van a estar de forma literal en el texto. Ahí no voy a tener que inventarme yo nada, ¿sí? No voy a tener que suponer, no voy a tener que, simplemente con haber hecho lectura del texto voy a encontrar la respuesta en él. Es un nivel que no podemos perder por pereza. Porque a veces vemos textos muy largos y nos cogemos la cabeza y comenzamos a pensar en el tiempo y decimos, no me alcanza el tiempo, yo voy hacia el final a ver de qué se trata y y no lo leí y perdí esta pregunta. ¿Bien? El nivel de comprensión literal interpretativo es donde se recupera la información que está explícita en el texto. Y cuando yo hablo de texto, estoy hablando de un texto que esté escrito en prosa o de un texto que esté escrito en verso o de una imagen también. Entonces las imágenes, todo lo que sea el componente gráfico o las palabritas que estén metidas dentro de las viñetas, si estoy hablando de una caricatura, hace parte de lo que es el texto. Y no se puede botar, no puedo dejarlo de un lado, ¿sí? Por más largo que sea el texto, mis queridos maestros, leámoslo. ¿Sí? Si nos coge un poco el día, lo peor que podemos hacernos es azararnos y pensar que el tiempo no nos va a dar. Sí nos va a dar, sí nos va a dar, porque está diseñada para que usted se demore en un tiempo determinado con cada pregunta. Entonces lo primero es libérese de la ansiedad y hágalo bien, léase el texto, porque la información que hay allí le va a servir para contestar esas preguntas de nivel 1, ¿cierto? ¿Qué preguntas son de este nivel 1? ¿Sí? Preguntas de este nivel 1 son algo como, por ejemplo, si estoy en un texto narrativo, los personajes que protagonizan el texto anterior son,
¿En dónde me voy a dar cuenta quiénes son los protagonistas? Pues el texto me lo va a decir. ¿En qué época está ambientada la lectura anterior? ¿Quién me va a decir eso? El texto. Yo no me voy a poner a inventar eso. El mismo texto está diciéndomelo explícitamente. ¿Listo? Ahora bien, tenemos otro tipo de nivel de lectura, que es este que tengo acá, que es el nivel 2, que es mi favorito, ¿verdad? Ese ya hablé del 1, vamos ahora con el nivel 2. Este nivel 2 es mi favorito, yo amo el nivel 2 porque una persona que lee en el nivel 2 sabe leer, ¿sí? Sabe leer y ha aprovechado la lectura. Una persona que lee en el nivel 2 jamás va a decir que un texto es malo, jamás va a decir, me parece que está sobrevalorado, porque realmente encuentra la esencia, la sustancia que tiene el texto. Muchas veces pecamos a priori, lanzamos juicios a priori sobre un texto o un autor como tal, porque simplemente lo leemos desde el nivel 1, desde la comprensión literal interpretativa, ¿me entienden? Cuando nos parece que el lenguaje es demasiado enredado o por los tecnicismos, comenzamos a decir que el libro está malo y hacemos mala fama a un texto porque sencillamente nosotros no estamos en un nivel 2. ¿Listo? En un nivel 2, mis maestros, vamos a encontrar la esencia del texto, la intención comunicativa. ¿Qué fue lo que ese autor, ¿sí? Sea un filósofo, sea un pedagogo, sea un ensayista, un científico, quiso como propósito comunicativo que los demás se enteraran? Pero eso está como, digamos, si pensamos que el texto es como una figura tridimensional, eso se encuentra como en una segunda capa. Por encimita no se ve. Vos tenés que alzarle la falda al texto para poder encontrar ese nivel inferencial. Yo les digo a mis estudiantes de colegio, cuando usted llega al nivel inferencial, usted encuentra el venenito, la sustancia, el sabor del texto. Usted dice, qué vaina, este autor se sadicó del estadio con este texto, porque usted ya comprendió su intención comunicativa. ¿Qué preguntas son propias de este nivel? Y yo creo que si la mayoría de nosotros ha pasado por la universidad o por la escuela o está en la práctica de la docencia, ha encontrado en las pruebas estandarizadas la siguiente pregunta. Del texto anterior se puede afirmar que, ¿verdad que la hemos visto muchas veces? Esa es la pregunta más inferencial de todo el nivel inferencial. Del texto anterior se puede afirmar que. Me están pidiendo una afirmación, no me están preguntando por el tema. Me están diciendo que encuentre una afirmación, ¿sí? Entonces tengo que extraer todo lo que él tiene en su interior para poder hablar sobre él. ¿Me entienden? Y esa es la parte como cheveronga. Cuando usted de verdad se da cuenta que esa es la respuesta, dice, caray, estoy leyendo mejor. Estoy comprendiendo, estoy analizando, estoy haciendo inferencias. Esa misma pregunta del texto anterior se puede afirmar que es la misma pregunta del texto anterior se puede inferir que. Y a veces no me hablan del texto, sino que me hablan del párrafo. Me dicen del párrafo anterior se puede afirmar que, o del texto, o del párrafo, o de la expresión, si es solamente una frase. ¿Listo? Pero esas preguntas hacen referencia al nivel inferencial. ¿Bien? ¿Qué otra pregunta de este nivel inferencial podemos encontrar? Podemos decir del texto anterior se puede concluir que, o un supuesto implícito del texto es, ¿listo? Todas esas preguntas que me permiten a mí deducir, extraer un contenido que el texto me dice sin decírmelo con las palabras de forma literal, allí estamos leyendo en la inferencia. ¿Vale? Pasa lo mismo con las caricaturas. Las caricaturas, por así decirlo, me muestran, ¿sí? Me muestran unas imágenes y unos pequeños textos a su alrededor, en donde usted, por la sencillez de la imagen, la entienden los niños, pero usted entiende el veneno que tiene dentro de la caricatura el autor. Cuando eso sucede, usted está leyendo en la inferencia, porque usted, aparte del muñequito, usted entendió el sarcasmo o la ironía o la crítica que está haciendo el caricaturista por medio del dibujo. Cuando usted logra extraer eso, usted está leyendo en la inferencia. ¿Bien?
Bueno, ese es el nivel de nuestros amores. Si usted alcanza el nivel de comprensión 2, usted puede decir, tengo la mitad de la prueba dominada. Más de la mitad, me falta un cuartico para decir, wow, la tengo toda. ¿Bien? Tenemos un tercer nivel de lectura, mis queridos maestros, que se denomina nivel de comprensión crítico intertextual. Mire que está compuesto por dos palabras, crítico e intertextual. Y la misma palabra intertextual es una palabra compuesta, intertextual, en medio del texto, entre el texto. El nivel de lectura crítico intertextual o ese nivel de comprensión crítico intertextual es un nivel netamente comparativo. Es un nivel en donde a mí me va a invitar la prueba a que haga contrastes con los textos que estoy leyendo. Entonces, como es comparativo, me puede aparecer reflejado en preguntas como las siguientes. ¿Qué relación existe entre el párrafo 3 y el párrafo 5? Entonces, yo he tenido que entender el párrafo 1, el párrafo 3 y el párrafo 5, mirar en qué se complementan, mirar en qué se diferencian para saber qué relación encuentro entre ellos. Otra pregunta de este mismo nivel puede ser cuando me aparece texto 1, texto 2 y hasta un texto 3. Y si me aparece texto 1, texto 2 y texto 3, lo único que yo sé de los tres es que me van a hablar de una misma temática, pero desde tres posturas diferentes. ¿Entienden eso? Entonces, todas las similitudes, todas las diferencias, todas las citas textuales que encuentre en él van a ser para interrelacionar. Si me aparece dentro de la prueba, ustedes ya lo van a tener clarísimo y cuando les aparezca no van a decir, Dios mío, ¿qué es esto? Sino que ya saben. Si les aparece texto 1, texto 2 y texto 3, ustedes ya saben, aquí con estos ejercicios o con estas preguntas me van a evaluar nivel 3, van a ser las más valiosas, las de mayor puntaje. O sea que voy a tratar de ser mucho más asertivo. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de preguntas me puede salir de nivel crítico intertextual? Como estamos hablando de situaciones pedagógicas, que estamos hablando de nuestro contexto educativo, entonces nos puede decir, teniendo en cuenta el texto de Piaget que dice y el siguiente caso, ¿sí? Y el siguiente caso expreso en la siguiente situación problemática, ¿qué relación de similitud encuentra entre lo expresado en el texto 1 y la situación problemática? Entonces, ahí hay un contraste de lo que está en el texto de la situación problemática con lo que expresa la teoría del texto que usted está leyendo. Ahí también hay nivel crítico intertextual. ¿Bien? Ahora me gustaría saber si con respecto a esto de los niveles de comprensión lectora, ¿hay alguna pregunta para que me la hagan por el chat? ¿Listo? Porque ya a partir de esto me voy a hablar un poquitico o ya voy a ejercitarme un poquito para que la cojan y la entiendan. Bueno, por el chat respondo preguntas. Bueno, me dicen que todo muy claro. Bueno, entonces hasta ahora estamos hablando de niveles de comprensión lectora y de tipos de preguntas que nos van a aparecer, ¿sí o no? Entonces ya sabemos algo. No, mi maestra bella, no incluye opiniones y ahí es algo que siquiera que me lo dices de una vez, maestra Gladys. Ah, no, no es la maestra Gladys. Me acaba de preguntar, ay, venga, yo veo bien, se me pasó. Bueno, ya les voy a, listo, esperen, yo les muestro. Voy a dar una, voy a ser específica. Dentro de eso, sea en la crítico intertextual. Venga, yo abro de una vez un chatcito para poder contestar. Ah, hay profes que tienen las manos levantadas. Por favor, bájenme las manitos. ¿Listo? Ah, bueno, venga, maestra o Luis Fernando. Usted me está hablando de juicios de valor, objetivos y subjetivos. Cuando estemos trabajando el tema de juicios de valor, le hago la especificidad de la temática. ¿Listo? Pero todavía no vamos por allá. Eso es por ahí en la clase número 4. ¿Vale? ¿Listo, mi maestro? Clase número 4, más o menos. Bueno, dice.
Ah, bueno, dice, profesora, cuando son textos argumentativos, ¿qué tipo de lectura es? Sigue siendo lectura crítica y, a ver, les digo, en una tipología textual, sea texto narrativo, sea texto argumentativo, sea texto discontinuo, tipo imagen o tipo caricatura, en cualquiera de esas tipologías textuales nos puede aparecer cualquier nivel de lectura. Porque yo en una caricatura, en un ensayo o en un cuento, yo puedo encontrar preguntas de nivel 1, preguntas de nivel 2 y preguntas de nivel 3. No necesariamente tiene que ser el texto argumentativo para encontrar una pregunta de nivel 3. En un texto sencillo, discontinuo, me puede aparecer la pregunta. Me pueden aparecer preguntas de cualquier nivel. Leonardo, por favor, escribes la pregunta por el chat. Te agradecería. De hecho, en un ejercicio sobre un solo texto me pueden aparecer 3 preguntas de los 3 niveles. El nivel de lectura para Oscar, que me está haciendo la pregunta, el nivel, dice, profe, lo intertextual también va a la relación con otros textos, claro, con otros textos, pero que estén referenciados dentro de el esquema que te están poniendo, dentro de los contextos de lectura que te están poniendo allí. Por eso, intertextual siempre es comparativo. ¿Listo? Quiero que nos grabemos lo siguiente. Nivel 1, interpretativo es el mismo texto. Nivel inferencial, como extrayéndolo. Y nivel crítico intertextual es comparativo. Maestra Ingrid, Karina, seguimos hablando de los juicios, pero los juicios no es nuestro tema del día de hoy. Querida maestra, con mucho gusto en nuestra clase 4, de lo que estamos pendientes en el curso, le haré la especificidad sobre lo que usted me está diciendo. ¿Listo? Bueno, entonces arranco, sigo con la presentación para continuar. Sí, porque si me adelanto hacia allá, mi querida maestra, entonces vamos a comenzar a dejar a los demás sin secuencia. Y se trata de que arranquemos este curso y tengamos una secuencia con las temáticas que los que ya venían haciendo el curso, pues profundicen y puedan lograr mayor ejercitación y que los nuevos maestros, ¿cierto? Y que los nuevos maestros cojan el hilo. ¿Listo? Leonardo, tienes la manito levantada. Por favor, Leonardo, espero tu pregunta por el chat. Bueno, ahora, teniendo en cuenta esto de los niveles de lectura, sería bueno que refrescáramos algo que se llama la clasificación de los textos. Ah, ya tengo tu pregunta acá, Leonardo. Dice, en el texto inferencial, ¿se puede decir que se trata de comprender el texto desde un conocimiento de teorías y conocimiento de contexto? No precisamente, pues que tú sepas algo del autor, que sepas algo de su contexto o de su eje disciplinar de formación, por así decirlo. En la clase pasada hablábamos de Jorge Luis Borges y un maestro me decía, bueno, maestra, si yo no sé quién es Jorge Luis Borges, ¿cómo hago para saber que el profesor Borges le pegaba la filosofía? Y que el man era el que se había inventado el ultraísmo aquí en Latinoamérica. Y uno por allá me decía, maestra, ¿qué es eso del ultraísmo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo no conozco el contexto o la teoría del autor? Ahí no necesitas sino referirte al texto. El texto te va a dar la respuesta. En el texto o por las pistas que aparecen en el texto, vos vas a lograr encontrar la respuesta a esa pregunta. Así no sepas nada del autor. Porque eso es lo que tiene, esa es la propiedad, por así decirlo, de las preguntas por competencias, que buscan que vos analices, clasifiques, realices definiciones, puedas inferir, puedas proponer a partir de la información que te aparezcan en los contextos. Los contextos son los textos y los enunciados serían las preguntas. ¿Bien? Exacto, no importa el conocimiento porque la prueba que evalúa competencias, no saberes, por eso es importante alejarse de lo que uno sabe, sobre todo en ese texto. Muy bien, maestro Oscar Iván, de eso se trata. Es una prueba genérica, ya cuando es tu conocimiento, la prueba del eje disciplinar de formación, ahí sí es diferente, porque en lengua castellana, vos como maestro de lengua castellana tenés que tenerla clara,
frente a lo que son contenidos curriculares, frente a lo que es estándares básicos, frente a lo que son lineamientos curriculares o las mallas que aparecen admitidas por nuestro Ministerio de Educación Nacional. ¿Listo? O sea, alejarte de lo que vos sabes y entregarte a lo que dice el texto es la mejor alternativa. Bueno, sigo. Clasificación de los textos, muchachos. O queridos maestros, en la prueba de lectura crítica que ustedes van a presentar, van a interiorizar sobre estos tipos de textos. Los informativos, que en este caso vamos a llamar todo lo que tenga que ver con afiches, carteles, infografías, cartas, recetas de cocina, con los textos expositivos y sobre todo con los textos argumentativos. ¿Listo? Si en la prueba nos aparecen 10 textos en la prueba de lectura crítica, créame que argumentativo van a haber 5 y los otros 5 se los van a feriar entre estos 3 de arriba o entre estos 2. ¿Listo? Entre los informativos y los expositivos. ¿Vale? Vamos en clases más adelante a mirar cuál es la estructura de análisis de este, cuál es la estructura de análisis de este y sobre todo cuál es la estructura de análisis de este. Con las respectivas preguntas que le pueden salir a usted de este texto, con las respectivas preguntas que le pueden salir a usted de este texto y con las respectivas preguntas que le puedan salir a usted de este texto. ¿Sí? Bueno, por ese lado, pero no solamente le van a salir de esta tipología, sino que como estamos hablando de una prueba de lectura crítica, nos van a aparecer también un poquito de textos literarios, pero no todos estos que tenemos acá. De estos textos literarios, por así decirlo, los favoritos de la prueba de lectura crítica siempre van a ser los cuentos o los microrrelatos o las fábulas. No están apareciendo textos